Bueno, entonces, buenas noches. Mi nombre es Juan Felipe Rodríguez, soy interno de 12º semestre y junto con mi compañero Luis Alejandro Cifuentes de 5.º semestre, pues le venimos a traer el tema de fisiología renal. El docente invitado es el doctor Alejandro Durán, todos lo conocemos, médico especialista en medicina interna y en nefrología. Entonces, pues vamos a iniciar la charla. Entonces, por favor, Luis, continúa con la próxima diapositiva. Entonces, bueno, esa es una parte del temario. Entonces, vamos a hablar primero de las generalidades, un poco de lo macro. Después vamos a dividir la charla sobre todo en corpúsculo renal, después en la barrera de filtración glomerular y la tasa de filtración. Y después vamos a hablar un poco de fisiología tubular. Pues digamos, dentro de las bases de datos y los libros que nos basamos, están esos que podemos apreciar en esta diapositiva. Pues digamos que no solamente usamos libros de fisiología pura, sino otros libros que nos ayudan a integrar un poco la clínica con la información. Entonces siga por favor con... Bueno, entonces hablemos de los riñones. Entonces los riñones son órganos pares, están localizados en el retroperitoneo, están localizados al lateral a la columna, entre las dos últimas vértebras dorsales y las tres primeras lumbares. El riñón derecho está 2 centímetros más abajo debido a su relación con el hígado. Entonces, digamos que dependiendo de la literatura, podemos encontrar diferentes mediciones de los riñones, pero entonces podemos decir que cada riñón, pues según la literatura que encontramos, mide aproximadamente 10,5 centímetros de largo por 6 de ancho. Y el peso aproximado es de 150 gramos por cada riñón. Aquí lo importante es que dependiendo de la altura de cada persona, los riñones pueden variar mucho de tamaño. Pero entonces, cuando hay una diferencia entre ambos riñones de más de 2 centímetros, es cuando empezamos a sospechar que puede haber algún problema como enfermedad renal crónica. ¿Sí? Con la próxima diapositiva. Entonces, bueno, hablando de anatomía a grandes rasgos, digamos que la corteza es la parte más externa del riñón, entonces este cubre las pirámides y se extiende entre estas para formar las columnas renales. Dale a siguiente ahí. Entonces, la corteza pues, está compuesta por los corpúsculos renales junto con los túbulos contorneados y los túbulos rectos de la nefrona. Los túbulos colectores y los conductos colectores también son parte de esto y también una red vascular extensa que acompaña el sistema tubular y glomerular. ¿Sigue con lo próximo? Entonces, hablando un poco de la médula, es la parte más interna. Entonces, está formada por entre 8 y 18 formas cónicas que se llaman las pirámides renales. La base de la pirámide limita con la corteza y el ápice o papila es donde los conductos colectores confluyen hacia los cálices menores. Esos cálices confluyen en los cálices mayores que a su vez forman la pelvis renal que desemboca en el uréter donde se conduce la orina. Continúa. Empezamos con una revisión macroscópica de la vasculatura renal. Más adelante iremos viendo cómo es la vasculatura a nivel como tal del glomérulo del sistema tubular. Pero entonces a nivel macroscópico tenemos que las arterias renales pues son una rama de la aorta abdominal, justo debajo de la salida del tronco celíaco. Estas a su vez, dale seguir, se dividen en las arterias segmentarias. Después se dividen en las arterias interlobulares, las arterias arcuatas y las arterias interlobulares. Dale siguiente. Aquí un poco de la fisiología como tal del flujo renal, es que entonces el flujo normal de los riñones aproximadamente es de 1.100 mililitros por minuto, que corresponde, dependiendo de la literatura, al 20 al 25% del gasto cardíaco. Esto determina como tal la presión hidrostática del riñón. Entonces, digamos que la presión hidrostática del glomérulo es aproximadamente de 60 milímetros de mercurio, lo que permite la filtración, y en los capilares peritubulares es mucho más baja, de 13 milímetros de mercurio, por lo que permite la reabsorción de sustancias y de agua. Continúa. Listo. Entonces, acá vamos a ver de las arterias interlobulares, se segmentan a una arteria de resistencia llamada arteria aferente, seguida de una red capilar con presión alta para lo que va a ser la filtración. La que le sigue a esta va a ser otra arteria de resistencia llamada arteria aferente, que que continúa con un capilar para la presión baja y rodea los túbulos llamados capilares peritubulares y vasos rectos. Ellos confieren lo que va a ser la nutrición, el aporte de oxígeno, y lo que vamos a ver es que también tienen capacidad para la absorción del líquido tubular. Entonces, el total del flujo sanguíneo renal es casi el 90% que circula a través de los glomérulos superficiales o corticales medios, y el 10% llega a la médula.
Las arterias aferentes y eferentes determinan la presión hidrostática y en los capilares glomerulares e indirectamente va a tener repercusiones en lo que va a ser los capilares peritubulares. El tono de ambas arterias está bajo un control de una rica inervación simpática, lo cual responde a una amplia gama de estímulos neurohormonales. El fenómeno que conocemos como doble hit es cuando el flujo capilar del vaso recto se ve afectado por una vasoconstricción de la arteria eferente y al mismo tiempo aumenta la necesidad enérgica en los túbulos. Esto lo vemos sobre todo en lo que va a ser las hemorragias o hipotensión relativa. Entonces lo que ocurre acá es que el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno en los túbulos se ve reducido y en el momento justo que aumenta el consumo de oxígeno, cuando el asa glomerular interna mantiene la filtración glomerular y los túbulos son estimulados para reabsorber más partículas de sodio. Tal situación fisiológica puede ocurrir en una lesión tubular y se denomina necrosis tubular aguda. Entonces, vamos a hablar sobre la nefrona. La nefrona es la unidad funcional anatómica y fisiológica del riñón. Cada riñón consta de 800.000 a 2.200.000 nefronas hasta el momento en el que el túbulo colector se fusiona con el túbulo colector. Entonces, vamos a ver que este consta de un glomérulo y un túbulo. Los glomérulos son un acúmulo de vasos sanguíneos a partir del cual se forma el filtrado plasmático. Y el túbulo va a ser una estructura epitelial que consta de numerosas subdivisiones que convierten el filtrado en orina. Entonces, esas divisiones vamos a ver que son la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximales, las ramas descendientes y ascendentes de la asa de Henle, las ramas ascendentes gruesas de la asa de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector cortical y conductos colectores medulares. Entonces existen dos tipos de nefronas. Las nefronas superficiales, como vemos en la imagen, y consta de un 80% de la población de estas tienen asas cortas que se extienden hasta el límite entre la médula interna y la médula externa. Las nefronas yuxtaglomerulares van a ser el 20% de esta población, tienen asas largas que se extienden hasta la punta de la médula, lo cual confiere una producción de orina más concentrada. Ahora vamos a hablar un poco del corpúsculo renal, que este consta de lo que va a ser el glomérulo, el espacio de Bowman y la cápsula de Bowman. Entonces, las estructuras vasculares y epiteliales se unen en el extremo ciego del epitelio tubular, lo cual llamamos cápsula de Bowman, que tiene un epitelio, que van a ser los pedocitos, como su lámina visceral, y lo que va a ser las células epiteliales, que va a ser la lámina parietal. Esta rodea todo este ciego de epitelio y contiene un espacio glomerular que es contiguo a la luz del túbulo. En este punto es donde se va a dar la filtración vascular atubular en los individuos a aproximadamente 120 a 125 mililitros por minuto y unos 180 litros al día. Esto proporciona de manera eficiente la expulsión de desechos del cuerpo y no toda la filtración se va a hacer desecho, ya que se recupera una alta cantidad de líquido en el sistema tubular. El volumen de filtrado por unidad de tiempo es como se le conoce a la tasa de filtración glomerular, el cual nos habla de la integridad del glomérulo y la integridad del organismo. Acá vemos un poco de las funciones principales del túbulo del líquido tubular. Entonces vamos a ver que la primera va a ser la filtración, que es el proceso mediante el cual el agua o solutos de la sangre salen al sistema vascular a través de la barrera de filtración glomerular y entran en el espacio de Bowman. El segundo va a ser la reabsorción tubular, es el paso del líquido y los solutos tubulares a las arterias peritubulares y es de gran importancia para la conservación de los líquidos y así permanezca la homeostasis del organismo. La secreción tubular es el movimiento de la sustancia de la luz pericapilar al líquido tubular atravesando las células del túbulo. Estos procesos nos ayudan en lo que va a ser la excreción de desechos, como son la urea, que es derivado de las proteínas, el ácido úrico, que es derivado de los ácidos nucleicos, la creatinina, que habla sobre el gasto muscular, la excreción de sustancias bioactivas, como lo pueden ser las hormonas o medicamentos, y en la mayoría de los casos, estas sustancias de excreción pueden ser tóxicas para el organismo. Por ahí es la importancia de una buena excreción de los riñones. Vamos a hablar un poco de la barrera de filtración glomerular. Esta barrera
mantiene las células sanguíneas y las proteínas dentro del cuerpo y permite que el líquido y pequeñas moléculas pasen al espacio urinario. Vamos a ver que está conformado por 4 capas. La primera va a ser el glucocálix, que está conformado por glucoaminoglicanos cargados negativamente. La pérdida de esta se ha visto asociada con la nefropatía diabética. Vamos a ver un endotelio con fenestraciones, ventanas de 70 a 90 nanómetros, una barrera de alto peso en la sangre, generalmente de las células sanguíneas. La membrana basal glomerular consta de 3 láminas: la lámina rara interna, la lámina densa, la lámina rara externa, en forma de malla, con tipo de colágeno tipo 4 y proteoglicanos heparansulfato, que este compuesto le otorga la carga negativa siendo una barrera eléctrica. Su filtración se compone de moléculas neutras y moléculas menores a 10 nanómetros. El podocito tiene prolongaciones, pseudópodos que se interdigitan, proporcionando un soporte estructural. Esta separación de podocitos forman una hendidura. Esta hendidura tiene aproximadamente de 4 a 14 nanómetros y tienen proteínas de membrana, como van a ser la podocina y la nefrina, ayudando a la unión de la membrana basal, van a ser las integrinas. El defecto genético o daños pueden llevar a un síndrome nefrótico con proteinuria. Acá les traigo a colación una imagen sobre la barrera de filtración glomerular. Entonces, recordando que lo que va a ser el filtrado de la barrera de filtración va a ser más o menos de 7.000 a 70.000 Daltons, y al medirlo en angstrons va a ser de 20 a 40. Vemos que la inulina, un peso de 500 Daltons, tiene una proporción de filtración del 100%. En cuanto hace la albúmina, tiene más o menos de 69.000 Daltons, lo cual puede ser relativa a su filtración. Pero ¿qué pasa acá? Que la albúmina, al tener una carga negativa, como vemos en la segunda imagen, esta va a tener una carga negativa, lo cual confiere a una menos filtración, como lo van a hacer las cargas positivas, una mayor filtración. Listo. Acá vemos los determinantes de la tasa de filtración glomerular. Entonces, la velocidad en la que el filtrado sale de la red capilar glomerular a través de la membrana basal, haciendo que el túbulo se denomina la tasa de filtración glomerular. Siendo una tasa, su unidad de volumen depende del tiempo, medidos en mililitros por minutos o litros al día. Esto describe la rapidez con la que el cuerpo filtra un líquido y da una estimación de la eficiencia con la que el cuerpo está excretando estos desechos. Entonces, para conocer los determinantes, el factor predominante en la tasa de filtración glomerular es el gradiente de presiones entre el lumen y el espacio urinario. Este gradiente consiste en el equilibrio de estas dos presiones hidrostáticas y oncóticas. Vamos a ver 4 determinantes a la hora de analizarlo. Estas van a ser 3, descartando la presión oncótica del espacio Bowman, ya que esta va a ser 0 debido al contenido de proteínas. La presión de filtración neta es más o menos de 10 a 16 mililitros en mercurio. Otras de los determinantes, como lo son las arterias aferentes y eferentes, pueden provocar vasoconstricción y vasodilatación, alterando la presión dentro del capilar glomerular. Entonces, como vemos en la imagen, la combinación de la dilatación de la arteria aferente y la vasoconstricción de la arteria eferente aumenta la presión dentro del glomérulo, que lo que hace es que aumente la tasa de filtración glomerular, mientras que al combinar la vasoconstricción de la arteria aferente y la dilatación de la arteria eferente, disminuye la presión, lo que va a hacer es que disminuya la tasa de filtración glomerular. Entonces, los conceptos de depuración y aclaramiento no son conceptos iguales, pero sí son similares. Y en los textos se da una gran confusión uno de otro. Entonces, aclaramiento lo vemos como el volumen de plasma que queda libre de una sustancia, y depuración es la concentración de un sólido removido. Entonces, el término adecuado es aclaramiento. Este se mide en volumen por tiempo y representa como el volumen del plasma en el cual se ha removido en totalidad una sustancia y se ha excretado en la orina. Esto se utiliza para medir la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal, lo cual es un índice de funcionamiento renal. Acá vemos un poco de la dinámica de filtrado. Entonces, las presiones oncóticas internas aumentan drásticamente a lo largo del capilar debido a la gran cantidad de líquido que se filtra.
y la incapacidad de las grandes moléculas para cruzar a esta barrera hacen que esa presión hidrostática se vaya en caída, lo cual vemos en la arteria eferente. Vamos a hablar un poco de las células del mensaje. Estas células son sobre todo lo que va a ser contráctiles, los cuales determinan la tasa de filtración glomerular, y secretoras de matriz extracelular, dando consistencia a la red capilar, y estas también captan inmunocomplejos, lo que se ha visto en diferentes patologías. El aparato yuxtaglomerular, vamos a hablar sobre todo de las tres grandes células en la mácula densa, que son células epiteliales tubulares especializadas, y estas se encuentran en la transición del asa descendente gruesa de Henle y el túbulo contorneado distal, que están en contacto en el polo vascular, y estas son un sensor de lo que va a ser el sodio y el potasio del túbulo del líquido tubular. Estas regulan a las células granulares con adenosina en el receptor A1 muscular. Las células granulares son células especializadas de músculo liso que producen, almacenan y liberan renina. Esto lo que hace es que se encuentran sobre todo en la sección proximal de la arteria eferente, es un varoreceptor de estiramiento que al disminuir la presión arterial disminuye el estiramiento, lo que libera renina. Estas también se van a ver en la actividad simpática por estímulos de esta para liberación de la renina. También modulan indirectamente el balance del sodio y la presión arterial sistémica. Otras funciones que tiene el riñón es que participa en la regulación de producción de eritrocitos y la regulación de vitamina D. La regulación de la producción de eritrocitos, sabemos que la eritropoyetina es producida por el riñón y en gran importancia en la maduración de los mismos, sobre todo en la edad adulta, por medio de las células del intersticio especializadas que nos notan la reducción parcial de oxígeno y se localizan en la corteza interna y la médula externa cerca de los capilares peritubulares. Son células sensibles a hipoxia. La regulación de la vitamina D, recordamos que es una prohormona sintetizada en la interacción del organismo con los rayos UV en la piel. Esta a la vez se va a sintetizar hidroxilar en el hígado para producir el 25-hidroxivitamina D, que a su vez es hidroxilada por la alfa-1 hidroxilasa producida en el túbulo proximal del riñón, creando la alfa-1 25-hidroxivitamina D, que es la forma activa en la cual se encuentra en el cuerpo. En el riñón también encontramos la 24-alfa hidroxilasa, que lo que ocurre con la vitamina D es que la llega a inactivar. Un poco vamos a hablar del sistema renina-angiotensina, ya lo hemos visto, sobre todo en la fisiología cardiovascular. Su importancia no solo va a ser en la regulación de la tasa de filtración glomerular o el balance iónico, ya que nos permite regular la presión arterial a nivel sistémico. Esto empieza todo a nivel de la mácula densa, que va a censar los niveles de sodio. El aumento de esta señal va a hacer que las células granulares se activen. Estas también tienen activación simpática y varoreceptora, que dan el paso a la liberación de la enzima renina. Esta actúa como en la angiotensinógeno producida por el hígado, provocando un sustrato llamado angiotensina 1. Y luego esta angiotensina 1 viaja por todo el torrente sanguíneo, en donde va a encontrar diferentes ECAs, sobre todo en el pulmón, donde interactúa para el resultado de angiotensina 2, que tiene dos efectos: la vasoconstricción de manera general y sobre todo a veces en la arteria aferente, y el defecto en las glándulas suprarrenales, la cual produce aldosterona, lo cual produce en el riñón la retención salina, lo cual lleva a un aumento en la presión sanguínea. Acá traigo a colación un cuadro, un resumen muy rápido. En cuanto a hacer la mácula densa, existe un aumento en el flujo y un aumento en el sodio produce adenosina, que actúa como como reductora de renina y aumenta la secreción de sodio. Por lo cual, por otro lado, cuando vemos en la mácula densa detecta una disminución de flujo y una disminución del sodio, la mácula densa genera
óxido nítrico y prostaglandinas, llevando a un aumento de la renina y una conservación de sodio. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la fisiología tubular. Entonces digamos que como para hacer una introducción a esto, acordémonos que el túbulo renal es la porción más extensa de la nefrona, es la unidad funcional del riñón y tiene la función de modificar la composición del ultrafiltrado que ha producido el glomérulo. Entonces esto es por medio de procesos sobre todo de reabsorción y secreción. Esto con la finalidad de recuperar sustancias que puedan llegar a ser útiles para el cuerpo y facilitar también la eliminación de sustancias que puedan ser nocivas. Esos procesos conducen a la formación como tal de la orina. Próxima diapositiva, por favor. Listo, entonces una forma de clasificar las diferentes vías de transporte es mediante el consumo metabólico. Entonces, según esto, clasificamos en transporte pasivo y activo. El pasivo es el que no consume ATP, sino que utiliza un gradiente electroquímico o un gradiente de concentración. Entonces, la difusión simple es el paso a través de las membranas de moléculas pequeñas o gases que se da también pues, a favor del gradiente, pero entonces también a veces para unas moléculas de tamaño molecular un poco más grande se necesitan unos canales iónicos que no consumen ATP, pero también utilizan el gradiente de concentraciones. Eh, el transporte activo es el que consume ATP. Entonces tenemos tres tipos sobre todo, que es el uniporte, el simporte y el antiporte. Entonces el uniporte sobre todo se da por los canales que transportan sobre todo iones y agua. Están el simporte y el antiporte, que pues utilizan gran cantidad de ATP y también utilizan, como digamos que transportan moléculas de mayor tamaño, entonces no solamente utilizan ATP, sino también utilizan el gradiente de concentración de otros iones. Entonces, digamos que intercambian un ion que tenga al favor un gradiente de concentración si esta molécula no tiene al favor el gradiente. Entonces, podemos mover moléculas inclusive de alto peso molecular y en contra de su gradiente. Próxima diapositiva. Listo, entonces empecemos con el transporte de sodio, debido a que él tiene que ver en el transporte de muchos iones a lo largo de todo el sistema tubular y muchos otros iones pues contribuyen a su propia reabsorción. Entonces digamos que en esta diapositiva lo que vemos es el sistema tubular como digamos alargado, pues este normalmente está enrollado sobre sí mismo y podemos ver que en las diferentes porciones como tal del túbulo, entonces hay muchos iones que participan en la reabsorción y secreción de este ion. Entonces, algo importante, como podemos ver a la derecha, es el transportador que es la sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué es importante? Este tiene que ver con el gradiente de concentración que permite el movimiento de la mayoría de los iones a través de todo el sistema tubular. Entonces, este es un antiporte que lo que hace es meter a la célula 2 iones de potasio y excreta 2 iones de sodio. Esto no solamente crea un exceso de iones de sodio en el intersticio y en la membrana vasolateral, sino que también deja una carga negativa neta en la célula. Entonces podemos hablar, como veremos adelante, de un gradiente de concentraciones y un gradiente eléctrico. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo podemos ver que los aniones que no tienen gradiente de concentración para pasar, entonces utilizan el gradiente que formó el sodio para poder, digamos, transportarse a través de la membrana. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, bueno, acá aquí explicamos un poco mejor el gradiente electroquímico. Entonces, en la primera parte podemos ver como tal la funcionalidad de la sodio-potasio ATPasa, que pues como ya habíamos visto, lo que hace es excretar como tal el sodio afuera de la célula. Entonces, como podemos ver a la derecha, que queda una concentración mayor, mucho mayor extracelular a la intracelular de sodio. Pero entonces, a donde podemos ver el número 3 encontramos que no solamente el mecanismo es el que aporta al gradiente electroquímico, sino que también hay unos canales rectificadores de potasio que excretan el potasio, dejando una carga mucho más negativa dentro de la célula. Entonces, podemos ver, pues donde dice el 4, que no solamente tenemos un gradiente de concentraciones, sino que tenemos un gradiente eléctrico, que es lo que permite el movimiento de este ion y de los demás iones pues, a través del sistema tubular. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, empezamos con la permeabilidad al agua en el tubo renal. Entonces, digamos que en los riñones se puede tanto concentrar como diluir la orina. Entonces, acordémonos un poco de fisiología sistémica, que más o menos la osmolaridad plasmática es de 285 miliosmoles por kilo, y dentro del sistema tubular la orina puede llegar a unas concentraciones desde los 50 hasta 1200 miliosmoles por kilo en su parte más concentrada. Entonces, esto se debe a que el sistema tubular tiene un sistema único para el transporte de sodio, entonces de agua, perdón.
Entonces, las células epiteliales como tal son impermeables al agua, pero entonces utilizan dos mecanismos para mover esta. La primera son unos transportadores que están en las membranas de las células epiteliales, que son las acuaporinas, podemos encontrar de la 1 a la 4 en diferentes porciones del sistema tubular. Otra cosa es las uniones intercelulares, que por ahí que eso también nos ayuda al movimiento como tal del agua. Entonces, un ejemplo por decir es la rama ascendente gruesa de la asa de Henle es una parte que es impermeable como tal al agua, no tiene acuaporines y tiene unas uniones muy estrechas. En cambio, en la rama descendente de la asa de Henle podemos tener muchas acuaporinas y no tenemos uniones intercelulares estrechas, no tenemos claudines. Entonces, ¿esto qué permite? Permite la reabsorción de agua en esta porción, pues al contraste de la asa ascendente gruesa, que es completamente impermeable. Entonces, para el movimiento del agua, pues ahí más adelante veremos el mecanismo de contracorriente, que es el que nos permite el movimiento de solutos. Digamos que para dar un poco de abrebocas, ponle siguiente para que salga una imagen que puse. Ponle siguiente, por favor. Listo. No, o sea, mira, pero entonces, dale siguiente. Entonces, bueno, recordemos que en la parte distal del túbulo podemos encontrar que hay un sistema importante para el transporte de agua, que pues son las acuaporinados, que pues está regulado por un sistema neuromoral basado en la hormona antidiurética. Entonces, eso lo veremos más adelante. A nivel del el túbulo proximal, entonces, esta es la porción más larga del sistema tubular. Mide aproximadamente de 12 a 24 milímetros. Esta se caracteriza porque se enrolla sobre sí misma. Por eso se llama el túbulo contorneado proximal. Entonces, las células epiteliales en esta tienen dos características importantes. La primera es en el lumen, tiene una serie de microvellosidades cuya función es aumentar la superficie de absorción, ya que ese es el sitio donde más se absorben iones a lo largo del sistema tubular. En la membrana vasolateral tiene una serie de pliegues para que pueda haber campo para una alta concentración de la sodio-potasio ATPasa, que es la que genera toda la energía para toda esa reabsorción. Entonces, también esas células se caracterizan porque tienen muchas mitocondrias, debido pues, a la demanda energética por la gran cantidad de la sodio-potasio ATPasa. ¿Listo? Entonces, en esta porción, sobre todo se absorbe el sodio, el cloro, el bicarbonato, el fosfato y la glucosa. El potasio se absorbe principalmente en secciones más distales, igual que el calcio, magnesio y otros iones. Entonces, dale siguiente, por favor. Entonces, bueno, acordémonos que para la regulación del equilibrio ácido-base, los sistemas que juegan en esto, sobre todo son el pulmón y el riñón. Entonces, en el riñón, sobre todo las porciones que regulan esto, son el túbulo proximal y el túbulo colector. Entonces, como estamos hablando por ahora del túbulo proximal, entonces podemos ver en la parte de abajo que el filtrado que pasa por el glomérulo y llega al túbulo proximal tiene una concentración similar a la sérica de bicarbonato de sodio y cloro. Entonces, el gradiente electrolítico para el transporte de esto se da pues por la sodio-potasio ATPasa, pero entonces hay un intercambiador de sodio e hidrógeno en la membrana apical, que es un antiporte que intercambia una molécula de sodio por una de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno sale como tal al túbulo, donde se une con una molécula de bicarbonato por una molécula por una enzima que se encuentra en las microvellosidades del epitelio, que se llama la anhidrasa carbónica. Esta es la tipo 4 en específico. Entonces, se forma ácido carbónico y luego por la misma enzima se libera agua y CO2. El CO2, acordémonos que pues, es un gas, es una molécula muy pequeña, por lo que por gradiente de concentración atraviesa la membrana celular. Dentro de la célula encontramos otra anhidrasa carbónica, que es la tipo 2, que permite que esa molécula de CO2 se une con una molécula de agua, se forma otra vez ácido carbónico y se libera una molécula de hidrogeniones y una molécula de bicarbonato. Entonces podemos ver que con ese sistema podemos ingresar una molécula de bicarbonato que no tiene como tal un transportador específico que la transporte completa la molécula. El hidrogenión se vuelve a excretar al lumen por la misma hidrógeno sodio ATPasa para poder volver a iniciar el ciclo y el bicarbonato se secreta con un simporte con el sodio hacia el intersticio y de ahí pues a la red tubular para poder reabsorberse. Listo, continúa. Bueno, aquí, bueno, devuélvete. Aquí podemos ver pues un abrebocas de lo que vemos más adelante, que es que pues la otra parte que regula el equilibrio ácido-base serían las células intercaladas del túbulo colector. Continúa. Entonces, bueno, movimiento paracelular e intercambio de cloro. Entonces, en la parte más proximal casi no se absorbe cloro, pero entonces a medida que avanza el túbulo, aumentan los transportadores en la membrana apical
pues, de las células epiteliales, y también hay que recalcar que en la parte más proximal ya se ha reabsorbido mucho sodio y mucha agua, entonces digamos que aumenta la concentración del cloro y se genera un gradiente, por lo cual en esta parte el cloro puede difundir pues con la ayuda de canales, pero puede difundir con la ayuda de transportadores de difusión pasiva. Entonces, tiene dos mecanismos, sobre todo, que es por vía paracelular, que es por donde se transporta por vía por el mecanismo pasivo, y también por la membrana apical por diferentes transportadores que sobre todo lo intercambian por otros aniones, como es el oxalato, por ejemplo. Entonces, digamos que en la membrana la membrana intercelular tenemos unas moléculas que llaman las claudinas. Digamos que para las claudinas, algunas son específicas para diferentes transportadores, entonces no solamente para el cloro, sino es importante para el transporte sobre todo de calcio y de magnesio en el túbulo proximal. En el túbulo ya más distal, estos iones también se pues, transportan por vía paracelular, pero también por vía intercelular. En el proximal, el magnesio y el calcio solamente se transportan por vía paracelular. Entonces, que son específicamente las claudinas tipo 16 y 19 que forman el transportador de estos dos iones. Listo. Continúa, por favor. Listo, entonces es para hablar del transporte de la glucosa. Esta, como ya vimos, se filtra libremente a través del glomérulo, por lo que la concentración que llega al túbulo es similar a la sérica o a la intersticio. Entonces, esta se reabsorbe por diferentes transportadores, pero entonces cuando llega al túbulo, pues no se puede transportar por un gradiente de concentración, por lo que el nivel es igual al sérico, entonces se requiere unos transportadores con sodio, que son los Sodium Glucose Transporters 1 y 2, o SGLT 1 y 2. Entonces, digamos que en la parte más proximal predominan los SGLT2. Eso se caracteriza porque son de baja afinidad, pero de alta capacidad, ya que es ahí donde más se reabsorbe la glucosa. Más distal predominan los tipo SGLT1. Estos tienen 10 veces más afinidad, pero son de poca capacidad. Esto permite capturar las moléculas que no se filtraron antes, ya que pues, lo normal es que se reabsorba toda la glucosa. Entonces, hay un umbral que se llama el umbral de reabsorción, que es que cuando hay un nivel sérico de más de 180 miligramos por decilitro de glucosa, esos transportadores no son capaces de reabsorber toda la glucosa, entonces ahí es donde vemos la glucosuria. Entonces, pues para, digamos, transportar un poco de toda la clínica, pues sabemos que existen unos fármacos que se utilizan para la diabetes, que son los SGLT2, pero entonces algo interesante es que, ¿por qué no existen medicamentos que sean afines al SGLT1? Una de las razones, pues, son de que son de baja capacidad, entonces por eso es que no tendrían un impacto tan significativo como los SGLT2, pero también es que esos transportadores, los SGLT1, también se encuentran en las células epiteliales del intestino, por lo cual tendría un impacto negativo al nivel de la reabsorción de la glucosa y también pueden generar síntomas gastrointestinales como la diarrea. Entonces, por eso es que no son tan utilizados. Se están haciendo algunos estudios para algunos que son específicos para el riñón y no activan los receptores a nivel del intestino, pero pues por ahora solamente estamos hablando de los SGLT2. Continúa, por favor. Entonces, digamos del manejo de los aminoácidos, entonces sabemos que en el borde de cepillo de la célula epitelial existen unos transportadores, pero son específicos solamente para los aminoácidos libres. Entonces, cuando se filtran oligopéptidos, dipéptidos o proteínas, no se pueden transportar por estos transportadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una serie de dipeptidasas y oligopeptidasas que convierten los oligopéptidos hasta llegar a aminoácidos para que se puedan transportar pues, a través de la membrana. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para hablar de las proteínas como tal, estas no pasan por como tal por transportadores. Entonces, en realidad son muy pocas las proteínas que atraviesan la barrera de filtración glomerular y llegan al sistema tubular. Pero entonces las proteínas de bajo peso molecular que alcanzan a llegar, entonces llegan y en el borde en cepillo de las células epiteliales existen unas moléculas que llaman la megalina y la cubilina. Estos son unos receptores de membrana, lo cuales permiten la endocitosis mediada por caveolas eh, de las proteínas. Entonces, se endocitan, se forma una vesícula rodeada de caveolas, se unen después con los lisosomas dentro de la célula, y pues dentro de los lisosomas, como sabemos, pues hay diferentes enzimas, entre ellas proteasas, oligopeptidasas y dipeptidasas, que degradan como tal las proteínas hasta tener aminoácidos libres. Los aminoácidos libres son los que se pueden ingresar. Digamos aquí para
decir un poco de interacción con la clínica, entonces la megalina, sobre todo, es la que permite el paso de moléculas que pueden ser tóxicas para el organismo, como por ejemplo los aminoglucósidos, que sabemos que dentro de la célula epitelial puede generar un daño celular. Continuemos, por favor. Bueno, entonces el transporte del fósforo. Entonces el transporte, el fosfato como tal, permite tiene un papel crítico en diferentes vías metabólicas dentro de la célula. Entonces este se filtra libremente también por el glomérulo y se reabsorbe predominantemente en el túbulo proximal. Entonces, al igual que la glucosa, el fosfato utiliza el gradiente electroquímico del sodio. Entonces, sobre todo hay un transportador que es el más importante, que es el NAPI2, que hay NAPI2A y NAPI2C, pero también está el PIT2, que son los que se utilizan para el transporte de esa sustancia. Entonces, cabe resaltar aquí que el transporte del fósforo y del calcio están muy entrelazados. Entonces, cuando hay un nivel muy elevado de fósforo, entonces pasan dos cosas. Primero, se quela el calcio, entonces digamos que no hay calcio libre, sino que todo el calcio está unido como tal al fósforo. Y también directamente los niveles elevados de fósforo activan la hormona, la glándula paratiroides. Entonces, la glándula paratiroides pues tiene la función de pues, secretar la hormona paratiroidea, que dentro de sus muchas funciones para poder regular el metabolismo del calcio, uno que es importante en el túbulo es que inhibe el canal NAPI2A. Entonces, eso impide como tal la reabsorción de fósforo. Entonces, al disminuir el nivel de fósforo sérico, pues deja de estar unido a las moléculas de calcio y esto pues ayuda a aumentar los niveles de calcio libre. No es el único mecanismo por el cual lo hace la hormona paratiroidea, pero pues es importante a nivel del sistema tubular. Continuemos, por favor. Bueno, entonces, excreción de amonio. Pues las células como tal del túbulo proximal convierten el aminoácido glutamina en amonio y en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato pues, se metaboliza en dos iones de bicarbonato, los cuales se transportan al intersticio mediante un transportador de bicarbonato con sodio. El amonio se secreta a su vez a la luz tubular y su función pues, es de disminuir también el pH en la orina, pero también, como veremos, ayuda también a la producción de urea y al mecanismo de contracorriente. Entonces, en el asa ascendente gruesa, como podemos ver, encontramos el transportador sodio-potasio 2-cloro, que media la mayoría de la resolución de diferentes iones, como es el amonio, entonces dando un gradiente para poder que el amonio entre como tal a la célula. El amonio dentro de la célula se puede convertir en amoníaco y el amoníaco puede pasar al intersticio, donde pues puede generar, donde digamos aumenta su concentración y esto aumenta como tal al mecanismo de contracorriente. Entonces, a nivel del túbulo proximal, se secreta este amonio que ha sido reabsorbido a nivel del asa ascendente de Henle. Listo, continuemos. Bueno, entonces la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, este segmento está especializado sobre todo en la reabsorción de agua, como lo hemos mencionado al principio, y entonces lo que genera este gradiente, pues es el transporte como tal del sodio y de la urea. Entonces, eso es lo que llama el mecanismo de contracorriente. Entonces, a nivel pues, de la rama ascendente de la asa de Henle, hay sobre todo pues, ausencia de las uniones intercelulares y hay presencia de muchas acuaporinas tipo 1. Entonces, hay mucha reabsorción de agua, lo que hace que dentro del túbulo se concentre la orina. Por eso es que podemos ver que cuando llega a esta parte, tiene una concentración de 300 milimoles por kilo, y cuando llega a su parte, pues a la parte final, a la parte donde hay más reabsorción, podemos encontrar que puede llegar a unas concentraciones tan elevadas como hasta 600, hasta 1200 milimoles por kilo. Pero entonces, como las acuaporinas no son un transporte activo, entonces, ¿qué es lo que da ese gradiente para el transporte del agua? Es el mecanismo de contracorriente, que es que en el asa ascendente gruesa, como lo veremos más adelante, hay una impermeabilidad al agua y a su vez hay un aumento en la reabsorción de sodio y de urea. Entonces, al haber una reabsorción que va al intersticio y una alta concentración en el intersticio de urea y de sodio, entonces estos generan una gradiente de concentración hacia la célula, que pues es lo que le permite como tal tener un gradiente al agua. Entonces, continuemos, por favor. Entonces, bueno, la rama ascendente gruesa del asa de Henle, entonces, por su lado, pues reabsorbe solutos sin reabsorber agua. Los solutos que menos se han reabsorbido hasta este punto serían el potasio, el calcio, el magnesio y la urea. Y al contrario que el asa descendente, esta lo que hace es diluir la orina.
que la rama descendente lo que hace es la concentrarla, esta la diluye, entonces ya al llegar al final de esta porción podemos encontrar inclusive una concentración hasta de 50 milismoles por kilo. Entonces, pues todo, como ya hemos dicho, tiene que ver con la presencia de la sodio-potasio ATPasa y también de otra molécula que se llama la sodio-potasio 2-cloro. Esta es importante pues porque ahí es el sitio de acción de unos tipos de diuréticos que son los diuréticos de asa, como tal, como la furosemida, torsemida, bumetanida. Entonces, esto pues para que funcione como tal esta bomba, tiene que haber también un reciclaje de potasio, ya que se tiene que volver a reciclar hasta el túbulo para poder ingresar y poder generar el gradiente de concentraciones para que funcione. Este se llama el ROM-K y también hay unos canales que llaman los Maxi-K. Esto también genera otro efecto que es que genera una carga positiva en el lumen en contraste a la célula y el intersticio, por lo que se genera un gradiente que permite el paso de cationes por vía paracelular como el calcio, el magnesio y el potasio. El cloro entra al intersticio por transportadores en la membrana vasolateral asociados a una proteína llamada Bartin, la cual se altera en algunas tubulopatías, afectando toda la reabsorción de todo el segmento, como por ejemplo es el síndrome de Bartter tipo 4. ¿Listo? Continuemos. Listo, entonces el túbulo contorneado distal. Entonces, bueno, empecemos con el transporte de sodio, que entonces es el más importante de esta sección, que está en la membrana apical, que es el NSC, que es un transportador de cloruro de sodio, que es sensible a tiacida, a los diuréticos tiacídicos. Entonces, cuando hay una mutación que genera pérdida de función de este canal, se genera el síndrome de Gittelman, que es un trastorno pues, autosómico recesivo, que se presenta con niveles elevados de renina, tensión arterial normal o baja, hipocalemia, alcalosis metabólica, hipocalciuria e hipomagnesemia. Otro canal importante es el ENaC, que es un canal de sodio de las células epiteliales, que es sensible a amilorida. La amilorida y el trantereno son otros diuréticos que ya son mucho menos usados en esta época. Entonces, este transporte se hace un anión acompañante, por lo que se deja una carga negativa en el lumen, lo que permite el movimiento de otros iones. Este canal también se encuentra en el túbulo colector. Entonces, en la membrana vasolateral encontramos una sodio-potasio ATPasa. Los canales de potasio permiten sacar este ion de la célula al intersticio para el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, hay diferentes canales que realizan esta función, como el KIR 4.1. El cloro, por su parte, pasa de manera intercelular e intracelular desde la membrana apical por el NSC y por la base lateral por el CICKB, que requieren la unidad Bartin, que pues tiene que ver, como había mencionado anteriormente, en ciertas tulopatías, y también por el contrasportador potasio-cloro KCC4. ¿Listo? Continúa, por favor. Entonces, aquí vemos un poco de la regulación del transportador de sodio-cloro, que entonces este transportador tiene que ser activado por un complejo enzimático, que es el complejo SPAC, pero entonces este complejo como tal está regulado por dos moléculas, que son las moléculas WNK1 y 4. Entonces, este primero, digamos, cuando se va a secretar, es llevado a la membrana celular por una serie de vesículas, desde el retículo endoplasmático. Entonces, el WN4, el WNK4, perdón, tiene la función tanto de activar el complejo enzimático que activa el canal, pero también tiene una función inhibidora que impide el transporte por vía de estas vesículas hacia la membrana. Entonces, el WNK1 lo que hace como tal es, tiene dos funciones, pues tiene la función de activar el complejo enzimático, pero también es un inhibidor del WNK4, lo que permite el transporte de las moléculas hacia la membrana. Entonces también hay otros inhibidores que son el Kelch-like tipo 3 y el Culin 3, que son unos inhibidores de los WNK4 y WNK1, por lo que digamos que eso es dentro de la célula, eso juega un papel importante para regular la expresión de esta molécula. Entonces eso es importante porque hay diferentes sustancias que pueden aumentar la expresión de las WNK quinasas, como por ejemplo son la vasopresina, la angiotensina 2, el tacrolimus, la aldosterona y la insulina, que pues su función como tal es la reabsorción de cloruro de sodio. Continuemos. Entonces, aquí vemos un poco de la reabsorción de la secreción, perdón, de potasio en el túbulo distal. Podemos ver que cuando hay un bajo flujo, entonces tenemos solamente la actividad de los ROMK, mientras que cuando tenemos un alto flujo, tenemos una alta actividad también de los canales BK de otros. Entonces, y también tenemos que no solamente es dependiente
de flujo, sino también es dependiente de voltaje. Por lo que en el túbulo distal el ENAC genera un gradiente más negativo en el túbulo. Esto contribuye como tal al transporte de potasio en esta sección del sistema tubular. ¿Continuar? Bueno, entonces algo importante es el rol del magnesio en la actividad del canal ROMK. Esto es importante en la clínica debido a que en la porción intracelular del canal siempre hay una inhibición mediada por magnesio. Entonces, el magnesio impide que este canal secrete muchas moléculas de potasio. Entonces, cuando tenemos una hipomagnesemia sobreagregada a una hipocalemia, podemos ver que no se puede reponer el potasio debido a que el canal está muy activo y empieza a secretar potasio hacia la orina. Entonces, por eso es que en la clínica tenemos que, cuando hay una hipomagnesemia asociada a una hipocalemia, entonces primero tenemos que empezar también a reponer el potasio para poder aumentar los niveles de potasio. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces, absorción de calcio y del magnesio en el túbulo contorneado distal. Entonces, a nivel apical se da por un transportador llamado el TRP5, el cual es activado por una beta-glucuronidasa que se llama cloto. Luego, este se une a la calibindina, que lo lleva hacia la membrana vasolateral. Eso es importante porque el calcio dentro de la célula puede activar el sistema de caspasas y puede generar la apoptosis. Entonces, el calcio dentro de la célula no se puede transportar solo, sino que tiene que ser transportado hacia la membrana vasolateral por la calibindina. Allí es secretado a la membrana vasolateral por un antiporte con sodio y un transportador un importe de calcio. Todo esto, ese potasio, desde la activación de cloto, la calibindina y el transportador de la membrana vasolateral, es regulado por la vitamina D. Entonces, el magnesio en esta porción, a diferencia del túbulo proximal, que solamente en el túbulo proximal se reabsorbe por vía paracelular, se puede transportar por vía intercelular por los transportadores TRPM6 y 7. Continuemos. Listo, entonces vamos a hablar del órgano vasculoso de la alarmina terminalis. Eso es importante para la reabsorción del agua en el túbulo colector. Entonces, este sistema se encuentra en el tercer ventrículo y es un sensor de osmolaridad. Como podemos ver abajo, entonces el medio extracelular de la neurona puede ser hiperosmolar o hipoosmolar. Entonces, cuando es hiperosmolar, significa que eso es cuando hay una hipovolemia. Entonces hay disminución de líquido, entonces hay aumento de solutos, hay un aumento de la osmolaridad y entonces el agua tiende a salir de la célula. Al salir de la célula pues disminuye de su tamaño, la neurona, se activan unos receptores dependientes de estiramiento, lo cual aumentan la secreción, aumentan la actividad neuronal como tal de esta, como tal se libera glutamato y esto estimula la liberación de la hormona antidiurética pues, a nivel del hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular. Esta pues pasa por el sistema porta hacia la hipófisis posterior, donde se almacena, luego se excreta y pues más adelante veremos como tal la función de la vasopresina en la regulación como tal de la reabsorción de agua en el túbulo colector. Continúa. Entonces, bueno, la célula principal y también la actividad del ENaC y la vasopresina. Entonces, en la izquierda podemos ver cómo la vasopresina llega como tal al receptor B2 en la membrana vasolateral. Esto activa una cascada de señalización que culmina en la expresión de aquaporina 2, que se transporta a la membrana apical para poder reabsorber agua, sobre todo en respuesta a la hipovolemia, como vimos en el órgano de la lámina terminalis. Entonces, la célula principal también tiene una actividad importante en el transporte del sodio y el potasio, y la aldosterona actúa en la célula principal y como es una hormona esteroidea, pues pasa libremente por la membrana sin necesidad de ningún transportador e intracelularmente se une al receptor de mineralocorticoides, que pues también es el sitio de acción de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides como la espironolactona y el espiridones. Cuando se une como tal a este receptor, se activa la producción de una proteína que se llama la SGK1. Esta tiene dos funciones. La primera es que directamente activa los canales ROMK y al ENAC, al ENAC, perdón. Entonces, activa la secreción de potasio y activa la reabsorción de sodio. Pero entonces tiene una acción también indirecta en esto. Primero, tiene una acción inhibidora, como habíamos visto en las WNK4. Entonces, como habíamos visto, la WNK4 es una inhibidora de la expresión del canal ROMK. Entonces, al haber una inhibición de la WNK4, pues podemos tener expresión del ROMK y podemos tener excesión de potasio.
También tiene una actividad indirecta a nivel del ENAC, que es en la proteína NED 4.2, en la cual fosforila las dos porciones activas de esta molécula, que esta molécula normalmente lo que hace es que es una ubiquitina que ubiquitina el canal ENAC para que sea degradado en el proteasoma. Entonces, al SGK1 inhibir como tal al NED 4.2, se inhibe la inhibición del ENAC, entonces se inhibe la degradación del ENAC más bien. Entonces podemos tener la reabsorción del sodio. ¿Listo? Continuemos. Continúo. Listo. Entonces, la célula intercalada, como ya hemos visto, pues el riñón es importante en el equilibrio ácido-base. En la célula proximal vimos todo el mecanismo de reabsorción del bicarbonato, pero entonces en la célula intercalada podemos tener la otra porción del equilibrio ácido-base. Entonces tenemos unas células intercaladas que pueden ser de tipo A y tipo B. Entonces ellas lo que hacen es que tienen unos transportadores en la membrana apical y en la membrana vasolateral, los cuales permiten la reabsorción o secreción de calcio, de hidrogeniones, perdón. Entonces podemos ver que a nivel de la célula intercalada tipo A, vamos a tener secreción como tal al túbulo de hidrogeniones y también producción de bicarbonato que se reabsorbe. En cambio, vamos a ver que en la tipo B vamos a tener reabsorción de hidrogeniones, vamos a tener producción y excreción de bicarbonato. Entonces eso pues, es importante para regular el equilibrio ácido-base. Continuemos. Bueno, entonces también el efecto pues, de la aldosterona en el túbulo colector, pues a la izquierda podemos ver cómo la hipercalemia genera secreción de la aldosterona, en este caso sin angiotensina, se fosforila el receptor de mineralocorticoides en las células intercaladas, pero no en la célula principal. Esto genera reabsorción de sodio mediada por la aldosterona y secreción de potasio en las células principales. Cuando hay actividad de la aldosterona y la angiotensina 2, como vemos en la derecha, que son en los casos de hipovolemia, que se secreta por el sistema renina-angiotensina, entonces se desfosforila el receptor de mineralocorticoides y en la tipo B se reabsorben ácidos y en la tipo A se secretan esos ácidos. Entonces podemos ver que la aldosterona tiene un efecto, sobre todo pues, en la reabsorción de potasio y también en la secreción de ácidos. Continuemos. Entonces, la última función como tal de las células intercaladas sería la inmunidad innata. Entonces, esto es mediante la producción de defensinas. Entonces, estas células responden como tal ante bacterias gram negativas, iniciando una cascada de señalizaciones desde los receptores Toll-like tipo 4. Y entonces las lesiones isquémicas, sobre todo pues, las generadas por microorganismos, generan la liberación de una molécula que se llama ENGAL, que es una defensina, y estas protegen al riñón de patógenos frecuentes de infecciones urinarias. Entonces, en muchos artículos se ha descrito sobre todo que actúan sobre la E. coli uropatogénica, que pues es un microorganismo que podemos ver frecuentemente en estas patologías. Y listo.